Bienvenidas, bienvenidos, es un gusto verlos a todos. El CELCIT presenta hoy con todo placer el libro de Vero, ya vamos a hablar de él. Y lo primero, bueno, es darles la bienvenida y quiero decirles que Vero me pidió, para la gente más joven, la gente que no lo sabe, la gente de otros países, por ahí más nueva, que haga una pequeña reseña del origen de todo, así que me disculpan los que ya conocen esta historia, por favor. Pero vamos a hablar, como vos querías, Vero, del inicio, ¿no? Lo que ella dice, el origen de todo. Venezuela, Caracas, 1975, otro siglo, otra era, otro todo. Hace mucho, Vero. Bueno, allí había una ciudad pequeña que fue invadida por todos los del Cono Sur que huíamos de los países de origen por las dictaduras. Y entre toda esta gente, muchas personalidades de la cultura, mucha gente relevante, y fue un momento de mucha ebullición en Caracas por este motivo, porque de todos los campos llegaba gente notable de otros países a instalarse, y los que no iban a instalarse iban yendo a nuestro campo del teatro a presentarse o visitar por el Festival Internacional de Caracas, que 2 años antes había empezado a hacerse con el auspicio, el apoyo irrestricto del Ateneo de Caracas, y lo dirigía, lo creó Carlos Jiménez, cordobés. En ese año, 1975, se funda el CELCIT en Caracas por una recomendación para que hubiera una institución de gente de teatro, ¿no? Para que hubiera una institución que ayudara a conectar, a hacer de puente entre los países latinoamericanos. No había correo electrónico, no había celulares, no había nada de lo que tenemos con hoy. Suerte había teléfono, y con mucha suerte. Y que era carísimo. Carísimo. Y había mucha censura también, ¿verdad? Porque había muchas dictaduras. Venezuela era una democracia floreciente, un país rico en ese momento, pero había mucha censura, entonces comunicarse los teatristas no era sencillo. María Teresa Castillo del Ateneo de Caracas, que fue una mujer extraordinaria de la cultura, fue la presidenta de este CELCIT, la presidenta, por muchos años. Y Luis Molina López era un visionario, un gestor cultural de primera, fue su director general y lo es hasta el día de hoy, Luis López. En ese año, Verónica, nuestra homenajeada, llega a Caracas. Su segundo exilio, porque el primero fue el pasaje a Argentina y después llega a Venezuela. Vero comienza a dar sus talleres, después de instalarse, obviamente, sus talleres corporales. Yo la conozco allí hace tiempo, Vero, en uno de esos... sí. Pero nos hicimos amigas enseguida, fue lindo eso. Fue un encuentro importante, sí. y yo lo que rescato de eso, si lo menciono, es porque ya en aquel momento, y estoy hablándoles del año 78, por ahí 79, no sé bien, pero eso fue antes del 80 seguro, Verónica tenía ya la mirada verónica, ya no es que la fue adquiriendo después, era muy certera, veía a cada participante, le aportaba algo valioso, ya desde ahí uno sabía que estaba frente a alguien especial en el conocimiento del cuerpo y que podía ver más allá de las apariencias. Año, no sé, por ahí, por ese tiempo también, llega a Venezuela nuestro Juan Carlos Gené. Nuestro querido Juan se instala en Venezuela y trabaja, se incorpora al CELCIT, trabaja con Luis y se hace cargo del área de formación de actores, ¿verdad? Y en el año 80 lanza un taller para profesionales, actores profesionales, y ahí Verónica presenta y entra a este primer grupo del CELCIT, convocado por Juan. Y yo hubiera pagado por estar ahí, ver ese encuentro, pero no estuve. Así que no puedo contar cómo fue. Yo me imagino que fue una especie de chisporroteo
debe haber salido de ese encuentro de potencias, porque imagínense ustedes este señor, que era un maestro de la palabra, se encuentra con esta señora que lo decía todo sin hablar. Entonces, de ese complemento que contiene tanto, nosotros fuimos recibiendo después un montón de productos, de resultantes, de maravillas, convertidas en dramaturgia, en actuaciones, en direcciones, en escritos. Y yo creo que también en ese momento, aunque sin saberlo, se empezó a escribir este libro que nos reúne hoy, ¿verdad? Así es. Vero y Juan hicieron todo un camino, hablando ahora de los talleres, de la docencia que nosotros recibimos en Argentina después plenamente a partir del 93, cuando se instalan aquí, empiezan a trabajar en la filial argentina del CELSIS, y Juan, por supuesto, abre la escuela sigue a cargo de la formación, que era lo que a él le apasionaba, y a Vero también. Todo esto nos trae al libro y al agradecimiento que yo también quiero hacer, que Verónica inició, a Ana Llovino, cuyo gesto generoso este libro llega a una editora sensible, receptiva, como fue Beatriz Allen, y gracias a las dos, hoy tenemos esto en papel, un libro en papel, un libro como los de antes, como los de siempre, como merecía ser, y lo tenemos aquí. Paso al libro rápidamente. El libro se abre, porque sé que no todos lo conocen, se abre con testimonios de participantes de los talleres. Todos coincidimos en esos testimonios en que el paso por un taller de Verónica nos dejó una huella, como un antes y un después. Hubo una marca en nosotros a partir de ese momento, porque de verdad es una experiencia reveladora. ¿Sí? Luego hay otra sección donde Vero habla de su visión y habla de los elementos que para ella son importantes o constitutivos del modo en que trabaja, entre los cuales cita el secreto. El último cuerpo del libro es el conjunto de ejercicios que Vero ofrece, que es su trabajo en 3 talleres, con 3 obras distintas de género muy diferentes, para como demostrar que ese entrenamiento puede aplicarse a las obras más diversas. El propósito de Vero, que lo explicita muy claramente en el libro y que es el de siempre, es que esto contagie la necesidad de poner el cuerpo, ¿verdad? Que lo convirtamos en experiencia personal. Es muy difícil cerrar sin tener la tentación de transmitir cuál es la mirada especial de Verónica cuando uno trabaja con ella. Yo creo que la única respuesta a esto es coral, que todos la han dado en sus devoluciones a Vero y en sus dedicatorias, digamos, en el libro. Yo las leí varias veces con mucha atención y vi que la palabra que más se repite es gracias. Gracias, Vero, por todo lo que fuiste entregándonos. Muchas gracias. Gracias por el juego, que ha sido mucho. Gracias, Vero, el fuerte siempre en tu trabajo y que nos transmitiste en todo tu quehacer. Como dijo Tere, ¿cómo celebramos, querida maestra, el nacimiento de este registro amoroso de tus juegos para entrar al juego de la interpretación? Este trabajo secreto del que vos hablás tiene como, me parece, como dos partes muy importantes, o 2 aspectos, y uno tiene que ver con el cuerpo, con la memoria del cuerpo, con el tesoro que guardamos y que ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que somos, que es una totalidad, y con esa estructura interna que se cambia, que la actriz debe cambiar para poder afrontar un personaje, para poder meterse en el universo poético. Es decir,
las pelotitas que se acomodan por dentro de otra manera cuando nos enfrentamos a otros dentro del juego de una obra. Esas dos cosas, memoria del cuerpo, cuerpo imaginante y estructura interna, ¿no? Sí, pero espérate, a mí no me gusta que suene tan importante, porque a mí personalmente, cuando las cosas se nombran así con un nombre estricto, académico, realmente claro, a uno lo asusta. A mí, personalmente, siempre me asustaron las categorías. Entonces, es absolutamente cierto lo que tú dices, Laurita, pero como, no sé, pues la Violeta Parra decía, una vez le preguntaron, así que usted inventó todo de nuevo. Y ella dijo, sí, pero no es una especialidad mía. Efectivamente, cualquiera puede inventar su modo de entrar a lo que quiere entrar. Entonces, tratándose del teatro, de esta cosa tan física que es ineludiblemente física, un escenario donde hay unos cuerpos en un espacio y pasa algo que todos sabemos que es mentira, porque el espectador paga una entrada para ver una mentira, pero quiere que cuando le cuenten esa mentira se produzca una verdad impalpable que lo lleva a creer todo eso que está pasando. Y es maravilloso cuando ocurre porque, por ejemplo, obras del teatro clásico, uno ve una Antígona y uno sabe que la pobre Antígona lo pasa pésimo, y Mene también lo pasa pésimo en la obra, pero de repente hay algo en lo que ese actor, esa actriz hace que pareciera que puede cambiar la historia de Antígona y sería maravilloso. El espectador sabe que no va a hacer eso, no va a pasar eso, pero el solo hecho de ver a ese personaje luchando por cambiar lo que siente como su destino, esto es algo que el espectador no olvida. Y no olvida como experiencia, no como algo para poder relatar o describir. No, es una experiencia, se hizo amigo de Antígona, se sintió hermana de Ismene, en fin, son vínculos que todo ser humano conoce, entiende. Entonces, a este aspecto del cuerpo humano yo me refiero cuando hablamos de memoria. No una memoria que se acuerda de hechos, sino que es una memoria que está en el cuerpo todo el tiempo y está activa todo el tiempo, que nos produce buenas o malas relaciones, que nos produce vínculos muy potentes y uno no sabe por qué. Uno no sabe por qué de repente en una reunión donde hay mucha gente, uno ve a una persona y dice, yo sé cómo es, yo sé cómo es, sí. Y me acerco y empezamos a relacionarnos como si ya hubiéramos hecho un camino recorrido. Y eso es un misterio. Entonces, el secreto de cada actor apunta a ese misterio que todos tenemos. Y apunta de manera primordial, diría yo. Después, todo lo que uno puede aprender del teatro, maravilloso. Bienvenido sea todas las técnicas, pero después de esta necesidad de hacer de la ficción una verdad profunda que todo el espectador que quiere se lo puede llevar a su casa. Y la organización interna a la que tú aludes es justamente eso. Esto yo lo aprendí con un gurú, nada que ver con teatro. Un señor que llegó a Venezuela, era un gurú norteamericano, que a mí me cargaba porque era norteamericano y por razones obvias yo no le tenía mucha simpatía. Pero resulta que el hombre era muy interesante lo que hacía. Y yo con mis dos hijos más grandes fuimos a hacer un taller con él, un fin de semana. Y ahí hizo este ejercicio de la organización interna. Y yo encontré maravilloso
simplemente dedicarle un tiempo a observar cómo yo me relaciono con determinada persona, determinado cuerpo, determinada entidad. Cómo me relaciono, cómo me organizo internamente para generar ese vínculo, para sintonizar ese vínculo. Entonces, yo lo planteaba con las pelotitas de colores, porque es muy divertido hacerlo como juego, porque si no, se pone muy trascendente y trascendental, y a mí no me parece que nada que sea demasiado solemne le viene bien al teatro. La solemnidad puede venir de cualquier otra parte, pero el actor, la solemnidad la puede usar como un hecho de acción. Y vos lo advertís en el libro, advertís que ojo con la técnica, que vos nombrás al libro como un diario técnico de sesiones, pero advertís que puede haber cierto malentendido en el cuerpo, porque la técnica nunca puede reemplazar al cuerpo vivo, Exacto. lleno de impulsos Exacto. e intuiciones. Y cuando vos hablas de lo primordial, yo recuerdo que cada ejercicio tuyo, cada invitación a jugar tuya, era tan profunda y total. En primer lugar, porque eras vos la que te metías en la pileta y pasabas vos por la experiencia delante nuestro. Uno de los ejercicios más comprometedor para mí era el del círculo, que estaban todos en círculo y uno al medio, y uno tenía que tener en cuenta la música, las acciones que salían de la música, tenía que estar con una misma y tenía que no abandonar al grupo. Eso nos obligaba a hacer por lo menos estas 3 cosas a la vez, y cómo nos sacudías, y cómo nos invitabas, y cómo nos contagiabas si no lo hacíamos, pero poniendo el cuerpo. Ese pasar vos por la experiencia hacía que nos contagiaras de tal manera que no había otra que meterse. No se podía sacar el culo a la jeringa ahí. No no dejabas que lo hiciéramos. Claro, claro. Y entonces, sí. No, dale. No, yo creo que hacías que nos jugáramos la vida en cada juego, en cada invitación. No era un ejercicio técnico más. Entonces yo, ¿qué esperás de este libro? Porque es una invitación a jugar. Exacto, eso espero. Espero, mira, cuando yo me decidí a escribir, porque muchas veces yo había pensado en cómo traducir en palabras todo esto que iba quedando en cuadernos míos, en apuntes, en preparación de clase o en llevar una pequeña bitácora de los distintos talleres. Y a veces anotar cosas muy excepcionales que pasaban en determinadas circunstancias. Entonces yo decía, bueno, esto en algún momento tiene que estar al servicio de los demás. Bueno, cuando me asusté mucho, que me dio un cáncer a la garganta, ustedes se acordarán, allá en Buenos Aires, ahí 2008. Yo empecé a pergeñar el libro, o sea, a pensar cómo podría formularse el libro. Y lo pensé como una guía, no como un libro para leer, ni mucho menos, sino que como una guía, sobre todo para docentes de teatro. Porque lo que se puede enseñar siempre se maneja con el lado izquierdo del cerebro, con el que comprende, el que explica, el que organiza, ese. Pero ese no sirve para actuar. El que sirve para actuar es el lado derecho. Entonces, la combinación de que no la podemos hacer voluntariamente, no es como mover una mano, ya, voy a poner el derecho ahora. No. Uno siempre está moviendo ambos hemisferios en todo su quehacer. Entonces, tratar de hacerlo lo más conscientemente posible sin que el izquierdo se coma al derecho. Suena muy pretencioso lo que estoy diciendo, pero es un juego también. Entonces, cuando yo les daba tantos quehaceres, uno detrás de otro, hay que estar pendiente del espacio, hay que estar pendiente de la música. No se puede dejar la música como algo que está sonando ahí. No, la música me lleva, me dice, me empuja. Ay. Ahí está. Espérate, voy a apagar esta wifi.
Entonces, poner a caminar los dos hemisferios, básicamente es lo que yo hacía con los globos, con los palos, con tríos, con dúos, con parejas. Y la obra estaba ahí como un elemento más. La obra no se comía toda nuestra actividad en este comienzo. En el comienzo nos encontramos todos en este diseño. Y este diseño lo compartimos todos. Todos tenemos el mismo diseño y por tanto nos vamos a empezar a encontrar en él. Y de ahí vienen todos los juegos que tienen que ver con lo que se percibe, lo que suena, lo que veo, si me toca, si no me toca, si me miró raro, si no me miró raro, reacción o no reacción. Es decir, todo lo que produce el juego produce mucha ansiedad, mucha angustia por momentos. No sé si ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos que jugábamos a que yo era, y de repente a uno le tocaban unos personajes que uno no quería ser. Y decían, ya, tú ahora eres tal cosa. Esto cuando los niños jugaban, porque ahora no sé cómo será. Ahora los niños casi no juegan, entre sí juegan otras cosas. Pero en la época en que se distribuían los roles para cumplir un juego, si uno no cumplía las reglas del juego, pasaba a ser una especie de tontón, que nadie lo elegía después para jugar. Entonces, esta es una ansiedad como cualquier otra, que fue nuestro aprendizaje, el que fuimos haciendo. Todo esto está vivito y coleando en cada cuerpo, tenga la edad que tenga. No es una cuestión de niños. El niño no se nos muere nunca, está ahí, está ahí. Y toda esa experiencia del niño es la que yo trato de traer como a primer plano, como una de las cosas más valiosas que tenemos para poder jugar, es decir, actuar. Yo era esto, yo era Antígona, yo era tal personaje, yo era. Entonces, ahí hay algo que se desencadena en el cuerpo del actor que pocas veces tiene lugar donde existir. No sé si estoy diciendo una... No es algo que esté valorado. Lo que está valorado es lo que uno aprende, las técnicas, que si el distanciamiento de Brecht o la cuarta pared, o eliminemos la cuarta pared, en fin, y todas estas cosas que son súper interesantes, pero que no tienen nada que ver a la hora de que yo quiero actuar en tal cosa, yo quiero hacer esto. Y esto, que es lo que es la obra, lo que yo quiero hacer, es lo que me va a dar la orientación para ver de qué me sirvo en este diseño que yo no sé que tengo, porque no lo sé. Sé que está ahí, y este es el secreto. Dejar que este secreto salga y se apodere de... No quiero ser teórica. A ver, ¿qué ejemplo? Por ejemplo, un ejercicio, yo me acuerdo mucho de Carlos Viñola, no sé si está por ahí todavía, Carlitos, en un ejercicio en que él contó una experiencia terrible que tuvo cuando hizo el servicio militar. Y él lo fue contando en una evocación y nos empezó a contar, y cómo el cuerpo de él se iba modificando, y de ser un hombrón que había empezado sentado con gran comodidad, empezó a hacerse más chiquito, y terminó haciendo una cosa preciosa, porque estábamos trabajando la obra que está en el libro, la obra de Miller, ¿cómo se llama? Después de la caída. Y él hacía el Quentin, el protagonista, y el protagonista estaba siendo perseguido en ese momento por la ley, por esta cosa. Y todo eso que Carlitos contó, que no tenía nada que ver con las circunstancias de la obra, era el cuerpo para Quentin en ese instante. Ya,
También me acuerdo que le di un ejercicio a él con ¿cómo se llamaba? Celeste, una señora que iba que me parece que trabajó bastante con el Celsi. Bueno, y Celeste hacía de su mamá. Entonces yo me acuerdo que a Celeste un día le dije, mira, siéntense frente a frente, no hagas nada, Celeste, simplemente míralo y recuerda cómo lo vestías cuando tenía 5 años. Y Celeste se puso a mirarlo con sus ojos azules y empezó a mirarlo y le fue ablandando, se fue ablandando y Carlitos terminó totalmente modificado, creando un vínculo que no se rompió nunca más durante el taller de madre e hijo. Entonces son cosas que yo sé que ocurren, pero si yo le digo, mira, vamos a hacer un ejercicio para que tú pases a ser el hijo de... no tiene mucho sentido. Es el juego que produce el desencadenamiento de estos procesos lo que me parece valiosísimo y que todo actor posee y que estará más dispuesto o menos dispuesto a ponerlo en juego. Básicamente, eso es la experiencia que yo he hecho como actriz y como profe. No sé si aclaré o oscurecí el panorama. En fin. Aclaraste muchísimo. Y esta intimidad con nuestro tesoro también nos fortalece mucho delante de las imágenes que pueda tener el director de la obra, donde el director o la directora, ¿no? Todo esto Exacto. con lo que uno puede ir antes del primer ensayo. Eso sería, claro, eso sería el ideal, pero sabemos que los tiempos no están para ideales, oye, porque ¿quién tiene tiempo de si el teatro? Nosotros no sé, pues si hay alguien que cobra en el teatro. Si cobramos muy poco. Entonces siempre hay que vivir de otra cosa. Y vivir de otra cosa significa horas del día en otra cosa. Y entonces no hay la disponibilidad del tiempo que quisiéramos para poder dedicarnos a hacer un trabajo acabado como actores, ¿sí? Es una realidad, eso es parte de la realidad nuestra, creo yo, en todos nuestros países. No hay tiempo para eso, pero creo que el encuentro entre los actores es fundamental, el generar vínculo entre los actores es fundamental para la hora de formar un elenco que vamos a contar una historia y dentro de esa historia tenemos vínculos los actores. No basta con saber los vínculos, con que estén nombrados, este es hijo de ella, este no. Hay algo en Hermanos que lo va a ver alguien antes de que se diga que son hermanos. Esto es lo que yo creo, y lo que comprobé durante muchos años, justamente en los talleres. Hay algo que el cuerpo asume cuando juega de verdad a estos vínculos, que no sabe que lo está usando, el actor no sabe. Hay que permitir que el cuerpo haga, hay que dejar que el cuerpo actúe. Todo lo demás yo lo sé y lo pongo yo. Se me hace el texto, sé todo lo demás, pero el cuerpo es el que sabe el vínculo que tengo con aquel otro, el vínculo que tengo con ese lugar, el vínculo que tengo con el espacio, que es todo ficticio, pero si mi cuerpo está acorde a todo eso, entonces se genera una verdad profunda que el espectador percibe inmediatamente, hasta el más tonto de los espectadores. No hay que ser inteligente para percibir esa vitalidad que sale del cuerpo de un actor. Pero, ¿y la música? Ajá. Tu encuentro con la música que provocó el encuentro de todos nosotros con la música. Bueno, mira, la música para mí ha sido fundamental. Yo nací en una casa muy musical. Mi mamá estudiaba el piano todos los días. Yo estudié piano cuando era chiquita también. Y dejé de estudiarlo para poder jugar al voleibol. Porque en esa época no me dejó, porque yo estudiaba piano, entonces no me dejaban jugar al voleibol porque me podía dañar los dedos. Y a mí me dio una rabia que dije, ya, no estudio más piano.
y fui y di todos los exámenes de un solo viaje en el Conservatorio Nacional y me despedí del piano para siempre, cosa que lamento haber hecho. Pero bueno, era una casa muy musical, no había televisión, entonces mi papá, por ejemplo, gastaba, él se compraba todos los meses un long play, y por supuesto fue creando una linda discoteca, y todos teníamos acceso a esta discoteca con mi hermano, nos divertíamos cantando Rigoletto, él hacía todos los hombres y yo hacía todas las minas, y lo pasábamos chancho, o sea, lo pasábamos muy bien. Entonces, una casa en la que la música estuvo siempre. Bueno, después empezaron a pasar cosas como que de repente la música selecta fue reemplazada por la Violeta Parra, pero la Violeta Parra en persona, una señora avasallante que nos tenía ¿En tu casa? En mi casa, claro. Cuando yo era adolescente, llegó mi hermana era la de todas las sorpresas en la casa, y ella llegó con la Violeta de la mano un día, y la Violeta venía con su hija, con Isabel, que ella, a su vez ya tenía a la Titina, que era una chiquitita de 3 años. Y llegaron y pusieron la casa patas arriba, porque era una tromba marina la Violeta, ponía a todo el mundo, y empezó a sonar la guitarra, y yo agarré la guitarra, no la solté más. Mi hermano estaba chico, él todavía jugaba a la pelota en la calle, no le interesaba ni la guitarra, ni la Violeta Parra, nada. Y resulta que terminó siendo el más músico de todos, haciendo de su vida una vida de músico. Y ahora su hijo es músico, y el hijo de su hijo va para allá también. Entonces, sí, la música para mí fue un elemento que siempre estuvo. Por lo tanto, tenía que estar en mi quehacer también, en mi quehacer teatral. Para mí es fundamental, la música me organiza, me pone las pelotitas del lado que necesito para... el cuerpo sabe, yo elijo... ya estamos trabajando, nunca uso el argumento de la obra como con la explicación de que porque es una obra norteamericana voy a usar, no. Yo uso cualquier música en cualquier momento que no tiene que ver con los antecedentes de la música, sino con qué flujo emana. Si es buscabas cada música para cada ejercicio. Tal cual. Bueno, ahí tengo las centenares de cassettes que yo preparé para las clases y que las sigo encontrando súper buenas. Yo las escucho de vez en cuando y digo, oye, no, realmente dan ganas de moverse, dan ganas de ponerse en acción. En fin, la música para mí es algo que está ahí siempre. Entonces, yo me dedicaba mucho tiempo a preparar la música de los talleres, la música de determinados ejercicios colectivos, la música que podría acompañar a una determinada escena. Y también la ausencia total de música, el silencio total, en contraste con la música que pudiera estar tiñendo de otra manera la acción. Y de repente la música simplemente no estaba. Y se establecía la acción de una manera sensible, pero no dictada por la música. Entonces, el libro, ¿para qué quise yo el libro? Sobre todo para los que trabajaron conmigo. Yo dije, bueno, la gente que ha trabajado conmigo, aquí tiene una guía, tiene de dónde beber, se va a recordar de su propia experiencia haciendo estos ejercicios y va a saber proponerlo y va a saber recrearlos. La verdad es que yo quisiera que cada persona que tenga el libro lo utilice como le detone el cuerpo. O sea, a lo mejor lo puede cambiar en un sentido que nadie podría esperar, pero eso es cierto para esa persona. Entonces, esa es la idea del libro, que esté al servicio del actor y de los docentes de teatro y de cualquiera que tenga que estar arriba del escenario y que valore lo que significa su propia expresividad, que no tiene que manejar, tiene que dejarla salir, tiene que dejarla ser. Muchas veces los actores nos tomamos mucho tiempo en
aguantar ese ser que soy para poner otro, y eso no es verdad, y se percibe rápidamente. Entonces, dejar salir al ser que soy, eso es básicamente una técnica que ayuda a que eso ocurra. Eso espero, eso quisiera. No, pero mira, yo creo que ese idioma que yo inventé para los ejercicios también tiene que ver con quitarle importancia, con quitarle solemnidad y convertir todo en un juego, simplemente en un juego. Entonces, la organización interna, cuando alguien está lleno de pelotitas de colores y uno dice ya, mira, tienes ahí adelante, tienes a Pinochet, en el caso de un chileno, a Pinochet, y observa cómo se organiza tu interior frente a Pinochet. Te aseguro que algo pasa con las pelotitas de colores. No se sabe exactamente qué, pero de que se reordenan, se reordenan. Y si yo te digo, piensa en tu mamá, ahí delante tuyo está tu mamá. Recuérdala, no la pienses, recuérdala en un momento preciso, con un determinado vestido, en una determinada época. Y cuando tú estás buscando todos esos datos, se desencadena este proceso en el cuerpo que te trae la organización interna frente a tu mamá, que es la que te va a servir a la hora de tener que ser hija de alguien en el escenario. Pero yo nunca lo trabajé así, mira, como tienes que ser hija de no sé qué, entonces yo te sugiero que hagamos este ejercicio. No, no. El ejercicio se hacía sí o sí, porque sí, simplemente. Todos hacíamos todos los ejercicios. De manera que a la hora de entrar a ensayar o de entrar a usar los textos, cuando tienen la vivencia física del actor, dejan de ser literatura inmediatamente. Y esto es una de las tareas del teatro. Hacer que la literatura deje de ser literatura y pase a ser un acto escénico. ¿Qué más? Juan, hablemos un poquito de Juan. Bueno, sin Juan todo esto habría sido muy difícil. No porque Juan haya tenido nada que ver específicamente, sino porque Juan supo ver este trabajo. Y para mí eso fue muy importante. Cuando él me invitó a trabajar con él en las clases de actuación y me dijo que quería que yo hiciera un entrenamiento, yo empecé a hacer un entrenamiento, lo que se entendía por un entrenamiento, pero empecé a meter estos ejercicios sensibles. Y Juan estaba siempre presente y anotaba todo. Hubo talleres que los anotó de pe a pa completos, todo lo que yo hacía en cada clase. Y un día me dijo, Vero, me dijo, a los 20, no sé, era algo así, no, a los 30 y tantos minutos de tu entrenamiento empiezan a pasar cosas en los actores. O sea, él lo veía de afuera, que después de, cuando era toda la parte que trabajábamos todos juntos, y Juan empezaba a ver, cuando empezábamos a usar el texto vinculado con los ejercicios físicos, ahí Juan empezaba a ver cómo los textos empezaban a tener toda una entidad propia en cada actor. Entonces eso lo veía, decía que eso pasaba. Entonces para mí, el que Juan fuera viendo todo esto que pasaba, vinculado con lo que él hacía tan ordenadamente, como profe de actuación, como análisis de lo que era una obra, análisis de lo que era la acción, qué elementos tenían que estar presentes en la acción, el conflicto, y ahí en el conflicto yo creo que nos encontramos. Sale divertido, pero es cierto. En el conflicto, porque yo tuve la suerte de estudiar danza con unos profesores maravillosos que venían de una danza alemana
anterior a la guerra. Mira, si tienen oportunidad, yo les recomiendo que busquen en internet, que debe estar en alguna parte, una coreografía que se llama La Mesa Verde, que es una coreografía que hizo Kurt Jooss en el año 32, antes de que Hitler asumiera y antes de la guerra. Y ese año 32 se llevó varios premios la coreografía y fueron a París. Y en París se ganaron no sé qué premio internacional. Bueno, y después vino todo el desastre de la guerra, y con el motivo del desastre de la guerra, estos miembros de este grupo de Kurt Jooss, en una gira internacional, se quedaron en Chile, y ellos fueron los que generaron el Ballet Nacional Chileno. Entonces, toda su técnica venía de un juego de opuestos. Es una técnica, o sea, es tan maravillosa que te hace una síntesis de la acción. Si voy adelante, tengo una fuerza que tira de atrás. Si voy a un lado, hay una fuerza que tengo que vencer del otro lado. Si voy abajo, tengo que vencer una fuerza que viene de arriba, en fin. Entonces, este juego de contrarios en una permanente dialéctica, dando, resistiendo, es la base de la acción. Entonces, yo lo sentí claramente en las clases con Juan. No me acuerdo habérselo dicho en particular, pero él lo empezó a ver en todos los ejercicios que yo hacía. Entonces, bueno, sin Juan, seguramente yo no hubiera valorado todo esto como después llegué a valorarlo. En el momento, porque yo no me valoraba yo, de idiota nomás, no sé, no me valoraba. De yo mujer, decía, de mujer que somos. Exacto, eso. No, se me ocurre a mí me sirve, pero yo no sé si esto es bueno o no bueno. Y es cierto, hasta el día de hoy funciona así. Entonces, felizmente hubo una veronicación de Juan y una hubo una influencia mutua muy fuerte. Sí, exacto, porque además la gente que lo había conocido antes a Juan me decía que él había modificado su manera de trabajar con el actor, de trabajar en los talleres. Y Juan era muy inteligente, realmente era, como le dijo una vez un bailarín de tango que nos encontramos allá en Caracas, lo miró un señor que se llamaba Virulazo, usted lo tiene que haber conocido. Sí, bueno, grande. Ya ese, y Virulazo entró a donde estábamos comiendo, lo vio Juan, se acercó y le dijo, ¿vos sos Gené? Sí, le dice Juan, pero vos sos un bocho. Yo no sabía lo que era un bocho, y lo dijo a los gritos en un restaurante en Caracas, que Juan se reía y gritó. Bueno, y Juan era un bocho, realmente era un tipo que pensaba siempre estuvo pensando, y él hablaba de todo lo que... A mí me decía de repente, me decía, pero ¿tú por qué sabes eso? Y yo le decía, pero sé qué es lo que sé, algo que yo había hecho en el escenario. Decía, ¿por qué sabes eso? Y yo no sabía que lo sabía. Entonces, a esa parte del actor aspiro yo, a esa parte del actor que no sabe que sabe y que hay que dejarla salir. No hay que esperar que la cabeza resuelva el trabajo del actor. No, eso es una parte. Y el resto es el cuerpo, el capaz de ser otro. Si no está en el cuerpo, no hay nada que hacer. Bueno, creo que las que están ahí detrás, Mercedes y Milagros, creo que nos van a decir que es hora de abrir las preguntas a los demás. Antes de eso, yo voy a hacer la voz de una gran amiga suya, amiga, fans, devota. Yo voy a hacer la voz de Olga Cosentino. Bueno, Olga es otro de los personajes porteños que siempre fue un estímulo tan grande, ella como crítica de teatro, y no porque siempre me haya criticado bien, que no,
no, fue porque ella tenía una mirada tan amorosa al quehacer teatral en general, y lo miraba todo con tanto amor por este oficio. Ella desde las letras, y particularmente con Juan, ella siempre fue una seguidora y admiradora de Juan, eh, pero tan auténtica, y tan ilustrada, que a mí me impresionaba mucho escucharla o leer sus críticas o sus comentarios. Bueno, y después de la muerte de Juan, que Juan le legó todo su archivo, cosa que lo recibió a través de Mili, que trabajó como loca en el archivo de Juan para tener todo fichado y organizado. Bueno, es como una familia esto. Se fueron generando unos lazos tan fuertes, tan de verdad, tan de veras. Bueno, Olguita está en esa categoría para mí. Yo creo que en esto que Olga le escribe a usted, está eso que usted menciona. Y Olga le dice: querida Vero, hace casi 3 décadas vi tu Guarda mis cartas y confirmé que como actriz reunías en tu cuerpo a la mensajera y al mensaje. Ya me habías deslumbrado con ese tu don cuando te conocí haciendo Variaciones Woolf. Pero en aquella obra homenaje a Violeta Parra, reafirmé mi primera impresión. Ahí eras la actriz que nos traía la memoria de Violeta Parra, pero no solo eras la mismísima Violeta que en el escenario de la Casa Cuberta volabas físicamente con la ingravidez del canto y de la poesía de tu protagonista. ¿Ella se había apropiado de tu cuerpo o vos te dejabas habitar por Violeta? El misterio creo que empezó a dejar de serlo con tus talleres en el CELCIT, el trabajo secreto del actor. Hoy, muchos de tus discípulos y discípulas, lo sé, aplican y enseñan tus claves para develar ese misterio. Pero ahora, por fortuna, tu generosidad ha multiplicado ese legado con este libro que lleva el mismo nombre como corresponde. De aquí en más, el desafío es para quienes se atrevan a buscar su propio secreto siguiendo esta guía, este mapa para hallar el tesoro. Pero recordando siempre que, como vos misma escribís en la página 32, la técnica nunca puede reemplazar a un cuerpo vivo lleno de impulso e intuiciones. Por eso, a este libro no solo hay que leerlo, hay que ponerle el cuerpo. Qué lindo. Así es, Olguita, gracias. Qué hermosa reunión, Verónica. Te agradezco como todos tus discípulos y discípulas que hayas dejado esta siembra. Gracias, Vero. Gracias a ti, Olguita linda. Gracias a ti por todo tu estímulo permanente de siempre. Siempre creíste en mí y eso para mí es invaluable. Gracias, Olguita querida, y te agradezco que te hayas asomado por acá y que me hayas dicho esa maravilla acá delante de todos. Nada más que lo que vos mereces. Así que somos todos deudores de lo que nos has dejado y nos has enseñado. Gracias, Vero. A ti, Olga querida, a ti. Muchas gracias. Caro Cremonte pregunta: hola, soy Carolina, quisiera saber qué opina Verónica de trabajar con la memoria emotiva. Gracias. Mira, la memoria emotiva, como toda memoria, es fundamental para el actor. Sin memoria, el actor no puede ser actor.
Es decir, todo lo que pueda recrear está en su memoria. Así que si es emotiva, o es sensible, o es sensorial, no importa. Toda esa es pura, indispensable para poder llegar a la acción y a generar un vínculo. Es el recuerdo de cada actor el que es capaz de recrear, bueno, eso ya está. Así que la memoria, emotiva o no, bienvenida. Después hay otra pregunta de Fernando Ariel Mengui. ¿Cómo hacemos para sacar la cabeza en el proceso de la creación cuando somos muy racionales? Bueno, justamente acordándose del juego. Cuando uno juega, hay unas reglas del juego que hay que seguir, y es la cabeza la que sigue esas reglas del juego. Pero el juego propiamente tal lo juega el cuerpo. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de atravesar la calle. Si atravesamos la calle con la cabeza, nos pueden atropellar, ¿eh? Sin embargo, sabemos que hay semáforos, que hay una pasada de peatones, eso lo sabemos, pero no atravesamos la calle pensando en cómo la atravesamos, sino que miro y hago lo que tengo que hacer con mi cuerpo para poder atravesar la calle. Y acá voy a leerle una última pregunta antes del cierre, que Jan Navarro dice, a lo mejor tenga que ver con lo último que dijo, que dice, mi pregunta sería, ¿cuál cree que es usted la importancia de desarrollar el carácter físico personal en el actor o actriz para evitar bloqueos? Mira, es muy importante tu pregunta, pero yo no sé responderla, porque creo que justamente evitando eso que tú dices, es que yo fui generando toda esta forma de trabajo para evitar que el actor se bloquee, porque de repente cuando le piden cosas que no se pueden determinar desde la cabeza, por supuesto que sobreviene un bloqueo. Entonces, muchas veces el director pide cosas que son imposibles y los profes también. Entonces, creo que hay que pedir lo que es posible. Y generalmente lo que es posible, uno tiene que decirle al director o al profe, por favor, dígame, ¿qué tengo que hacer? Nada más. Hacer. ¿Qué quiere usted que yo haga? Y en el hacer va a encontrar lo que tiene que buscar y desde ya el desbloqueo. Al menos así es como me lo planteo yo. Como me lo planteé siempre como actriz, además. Y que Juan me lo permitió, porque el que me dirigió siempre a mí fue Juan, y Juan me permitió a mí jugar como yo quería, como yo intuía los personajes que hice. No solamente me permitió, sino que me lo estimuló. Pero claro, yo tuve la suerte de tener un maestro al lado que valoraba todo esto. Y esa suerte no siempre la tienen las actrices y los actores. O sea que pero uno tiene que saber qué puede y qué no puede. Y cuando hay algo que no puede, tiene que decirlo. No me lo plantee así porque no puedo. Plantéemelo de manera que yo pueda. Y yo voy a poder, si usted me dice, ¿qué hago? Entonces el director va a tener que pensar, a ver, ¿qué hace? Bueno, mira, nada, agregar nada, simplemente dar las gracias a todos los que me han ayudado en esta cosa y en ser quien soy, porque yo creo que todo esto que soy yo viene de ahí, viene de ustedes, de la gente con la que yo trabajé, de lo que hicimos juntos. O sea, hay una corriente de ser que bebe de todas estas fuentes que son ustedes. Y que si yo no hubiera trabajado con ustedes, seguramente habría hecho un trabajo distinto. Pero entonces esto lo agradezco particularmente, porque todo lo que yo hice en Venezuela, en Argentina, en Chile y algunas veces en España, bueno, todo eso es lo que me ha hecho a mí como profe de este maravilloso oficio que es la actuación. Eso, unas inmensas gracias a todos. A todos.
Y bueno, y quedo, como dicen los venezolanos, y quedo a la orden. Ay, Vero. Bueno, Quedo a la Vero, orden. a mí me toca el momento y el lugar de los saludos, de los agradecimientos. Hay muchísimos, Perfecto. porque todo esto nos excede, todo esto nos vincula al espacio del CELCID, pero nos excede a muchísimos de nosotros. Vos lo viste crearse y crecer y moverse en filiales y a ustedes, en las personas, porque el CELCID también va a través de las personas. Pero bueno, agradecer a Laurita Dana, muchísimas gracias Laura por todo, por cada aporte. A Teresita Galimani por esa hermosa introducción y que quedaron pendientes todas las anécdotas. Fíjate que hay algo que me gustaría agregar, ¿puede ser o no? Sí, claro, obvio. Breve, pero tiene que ver con la esencia. Bueno, a propósito de la introducción de Tere, que yo me olvidé, que en el exilio uno pierde gran parte de la identidad, porque la identidad está en las calles en las que uno transita, en la gente que lo rodea, donde estudió, donde nació, etc. Cuando todo eso no está, hay algo que uno pierde. Y en Venezuela, todos los que salimos de nuestros países, nos encontramos allá en el teatro. Y yo creo que el teatro es una buena casa. Y la primera casa que uno encuentra cuando sale de su casa es el propio cuerpo, porque no hay más. Entonces, por eso que está todo tan vinculado. Eso también me interesaba mucho decirlo. El CELCID fue una especie de hogar de exiliados sureños. Aunque no se lo haya planteado, pero en eso se convirtió. Y bueno, eso, nada más. Besitos. Bueno, sigue siendo tu lugar, así que bueno, siempre es un placer este contacto y bueno, será un placer todo lo que venga por este medio, por los medios que podamos. Exacto. Siempre combinarlo, porque la verdad es que todos estos actores, actrices que están acá presentes, todos tuvimos algo que ver, nos vinculamos con vos, transitamos ese espacio, nos enriquecimos, nos cambió la vida. Y bueno, fue muy importante. Así que quiero agradecer a cada uno que hizo posible la transmisión del día de hoy y la realización del día de hoy. A Milagros por ser el puente, gracias Mili, porque hiciste un laburo enorme. Convencerla, Vero. Bueno, un enorme laburo y estuviste en todo. Bueno, gracias Laurita, gracias Tere, gracias Carlos Gianni, Pablo Gianni, Abril Colet, a Merkio, que estuvo moderando, a Gaby, a todos quienes hacemos el CELCID y a todos ustedes, porque en realidad gracias a todos es que estamos acá y que esto puede realizarse y que esto nos une y nos junta, como dice Vero. Así que especialmente a Verónica Odó, porque este material es maravilloso. Ay, ojalá. Ay, las quiero mucho, los quiero mucho, los extraño mucho. Y bueno, sigamos, por favor, haciendo lo que podamos para que pase rápido esta negrura de mundo que estamos viviendo. Por favor. Bueno. Así que, bueno, seguimos en contacto, veremos. Gracias. Te adoramos, Vero. Te adoramos. Vero. Te queremos, Verito. Gracias, Celsi.